Mansi. Bueno, muchachos, buenas tardes. La verdad que se ha pasado muy rápido el año en que estuvimos aquí, el año pasado, valga la redundancia, pero es agradable nuevamente volver a estar juntos. Ahí tienen ustedes un material que les hemos dado y queremos que revisen la pizarra, porque en la pizarra está el nombre de los facilitadores. El facilitador, el trabajo que tiene es facilitar a las personas y poner a funcionar el grupo, no bajo un estudio bíblico. No es esto lo que queremos. Lo que queremos es que la persona le dé acceso a otras personas cuando tenga que dar su opinión del tema que posiblemente se pueda discutir. En la hojita que le dimos ahí, dice ¿qué buscamos conocer en este seminario? Dice, el seminario Negocios en el Espíritu tiene que dejarnos bien claro lo que nuestro Dios quiere enseñarnos. Será de suma importancia que cada uno de nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo para que sea Él nuestro guía y maestro. Cuando es Dios mismo operando en nosotros, todo es diferente y nuevo. Dice, Él quiere hacernos saber 5 cosas básicas en este seminario y vamos por ellas en estos 3 días. Dice, primero, que debemos llegar a conocer bien la clase de mundo en el cual estamos viviendo y que el mundo actual tiene un dueño. Tenemos que saber bien claro que hay un dueño que es el dueño de todas las cosas en este mundo, y se las ofreció Jesús. Se dijo, todas estas cosas te daré si tú me adoras. Porque vamos a ver a través del seminario cómo nosotros vamos detrás de todas esas cosas en primer orden, y queremos que esas cosas tal vez nos pertenezcan y las podamos hacer uso de ellas en cuanto al plan de Dios. Pero a veces vamos detrás primero de las cosas del mundo, y si nos queda tiempo, pues Dios. Y ese es el orden en el que estamos manejando la mayoría de las cosas nuestras. Dice segundo, que la vida del hombre está regida por leyes espirituales puestas por Dios mismo, pero que pocos hombres lo saben. Casi todos nosotros no nos regimos por las cosas que han salido de la boca de Dios, sino que cada cual actúa en su manera natural de ver las cosas. Y Dios quiere verdaderamente que nosotros seamos. Hace un rato estábamos hablando, un amigo nuestro dice que Dios está buscando cómo funcionan las abejas. ¿Cómo funcionan las abejas? Las abejas funcionan, podemos decir, corporativamente. Están trabajando todas con un mismo propósito y alcanzan cosas y defienden aquello que verdaderamente, cuando el enemigo se acerca, todas están dispuestas a defender. Y si eliminamos a 80 abejas del grupo, esas 80 abejas que faltan del grupo, porque puede haber 3.000 o más abejas en un enjambre se llama, enjambre. Esas 80 van a hacer falta, y recuperarlas es todo un proceso de todas juntas para volver a tener el equipo de trabajo, porque hay brechas que cada una de ellas defiende y cada una de ellas produce para que el enjambre produzca para lo que verdaderamente está sido diseñado por Dios. Entonces nosotros tenemos que tener esa idea. Queremos trabajar aquí como un equipo. No queremos trabajar así aisladamente, sino que este es un trabajo verdaderamente donde Dios nos está llevando a trabajar como un equipo,
Sí, aquí el llanero solitario no funciona, ¿verdad? Esa película, El llanero solitario, se acabó hace tiempo. Aquí es de grupo, de trabajo. Gente que verdaderamente, cuando alguno del grupo está en problema, todos nos damos cuenta de que hay alguien que está en problema. Luego dice que lo que aprendamos en este tiempo no debe permitir poner el plan de Dios, nos debe poner el plan de Dios en acción a través de nuestro testimonio. Que no es solamente conocimiento, es acción, es verdaderamente acción de Dios. Hace un rato estaba mi amigo comentando lo que está pasando en las cárceles, por ejemplo, donde algunos hemos estado trabajando, apoyando el ministerio de las cárceles. Pero no es algo que esporádicamente hagamos, sino que es un don de pecho sostenido, lo que queremos hacer ahí. Es un trabajo que se vea, que se note, porque muchos de los hombres están saliendo de las cárceles y esos hombres tienen que ser atraídos a nosotros en cualquier parte del territorio, para que nosotros les demos también apoyo y ellos se sientan que pertenecen a este grupo. Y no solamente esto, sino hombres que verdaderamente están enfermos. Ahora pasamos a ver una propiedad, nos encontramos un hombre enfermo. Y un hombre enfermo, y le preguntamos si alguien de la fraternidad conoce a ese hombre. Y sí, yo conozco algunos, conozco algunos, pero nada más. Que nosotros tenemos que ser, no solamente necesitamos ser la mujer del César, sino que debemos aparentar que somos la mujer del César. Esa parte es importantísima. Entonces, dice el cuarto, que Dios no tiene un esquema mágico para alcanzar la riqueza material. Vamos a verlo también en ese seminario. Lógicamente, es imposible manejar todo el libro. Este material me lo cedió Bob Bignall, el presidente de la Full Gospel de los Estados Unidos, pero es muy difícil manejar todo el libro, todos los conceptos que tiene, porque es un libro de este grueso. Entonces es muy difícil. Estuve en contacto con él y me dijo: lo básico que podemos tocar es esto, pero queda tanto por ver que tendríamos que estar en una segunda oportunidad y en una tercera oportunidad viendo todo aquel tema que nos interesa a nosotros, nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestro negocio. ¿Para qué funciona? ¿Para qué sirve? ¿Verdad? No solamente es mi negocio. O sea, yo fui muy inteligente y lo bajé en el cielo. Tenemos que empezar a ver cómo fue que Dios empezó a darnos estas oportunidades y el por qué estamos en eso. Porque es lo contrario. Si no encontramos que nosotros somos un grupo de hombres de negocios, simplemente nos diluimos y no vemos la razón para que estamos trabajando como un grupo de hombres de negocios. La razón. Esta parte es la parte que esperamos que todos nos llevemos una buena idea. Dios trabajando en el corazón de cada uno de nosotros, poniéndonos la razón para la cual Él nos tiene al frente de un negocio o una profesión o un puesto importante. Desde anoche hemos estado contactando personas acá. Son personas que están en puestos importantes, en compañías importantes y en trabajos importantes en la zona, pero están ausentes de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Posiblemente estamos haciendo un trabajo tanto religioso que la gente no quiere meterse en nosotros, porque lo ve sumamente, como dicen los gringos, churchy, es decir, religioso. Entonces simplemente nos evade. Tenemos que volver a caer nuevamente en los eventos de calidad que tenía este movimiento, para que la gente diga: oye, es un hombre importante que está en esto. Que no cojamos para abajo. Es muy fácil empezar a descender y muy difícil empezar a tratar gente
que tiene cierto nivel. Lo estamos dejando de lado, lo hemos dejado de lado hace rato. Luego dice, el quinto punto, bien marcado, tiene que ser esto, que la diferencia entre lo material y lo espiritual es que lo material tiene un valor temporal, momentáneo, mientras que lo espiritual tiene un valor infinito. Y es esa parte la que esperamos que Dios nos deje bien claro este asunto. Dios no está tan interesado en que nosotros sepamos cómo se dice agua en inglés, en alemán, en árabe o en, qué sé yo, en 7 lenguas. Yo lo que está interesado verdaderamente es si estamos entendiendo la razón para la cual Él nos tiene en ese mundo para servirle a Él. Esa parte, todos nosotros hemos usado el yo-yo, y todavía lo tiramos todavía y lo agarramos lo agarramos aquí atrás. ¿Por qué? Porque estamos dejando de ver la razón por la cual Dios nos está pidiendo que seamos la sal de la tierra, lo que le damos sabor al mundo. No es un asunto para que nos metamos solamente en grupitos cerrados, porque en grupitos cerrados lo que hacemos es el trabajo del salero, que si no se le quita la tapa, siempre está dentro, ¿verdad? Hay sal, pero en el salero. Y dicen, nosotros somos la sal de la tierra. Y qué interesante, porque hemos estado hoy caminando por diferentes lugares y vemos que cuando le pregunta a la gente, sí, lo he oído, pero nada más. Hemos oído que hay un grupo de hombres, pero debe ser del plan secreto, porque nunca lo vemos. ¿Entiendes? Es la secreta de Dios. ¿Entiendes? Y nosotros tenemos que no solamente, como decíamos, no solamente ser la mujer del César, sino aparentando. Yo soy la mujer del César. Por lo menos en el perfume, que la vieja sea fea, que huele rico. Entonces, tenemos esto y atrás hay un material. Espero que podamos trabajar este material en el transcurso de estos días. Vamos a tener grupos de trabajo. Cada uno de ustedes tiene un grupo al que pertenece y toquemos los temas que vienen en el material, que son, tenemos unos 6 temas y vamos a ver si el Señor nos permite en el transcurso de este tiempo poderlo completar. Yo le pido a las personas que el domingo, que estamos trabajando también en esto, no abandonen la trinchera, porque hay gente simplemente cuando ya es domingo todo el mundo se va y deja todo inconcluso. A veces dejan hasta el material que se les dio, que ustedes no crean. Hemos encontrado material ahí con el nombre y se fueron. Ya solamente vinieron a pasear. Y queremos que el Espíritu, como decía Delio hace un rato, Espíritu, te estamos invitando para que tú vengas a nosotros. Cuando nosotros estamos siempre en esto del Espíritu, nos encanta, ¿verdad?, ponernos así como para que el Espíritu de qué bueno, qué espiritual. Pero, ¿entendés? Y empieza uno como a tratar de impresionar a Dios. Cerremos los ojos, levantemos las manos, y si viene el Señor, me voy con Él. Uno está en eso, pero no, estamos en un mundo lleno de conflictos, que la gente quiere ver cuál es el Dios que tenés. Y si nosotros tenemos el Dios que soluciona los problemas, ¿okay?, dejemos que Dios nos use también como sus facilitadores en el medio en el que vivimos. Y entre menos religiosos seamos y muy directos seamos, el Espíritu Santo nos va a usar a nosotros en el medio en que nos movemos. Seminario de negocios en el Espíritu, dice material. La Biblia dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente.
Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo me imagino, digamos, Moisés. Imaginemos a Moisés. Moisés venía de un nivel en el cual él se había desarrollado en Egipto, en la nobleza de Egipto. Era un hombre que conocía el placer, conocía toda la clase de los egipcios del nivel alto. Él no trabajaba en el pueblo, él estaba donde estaba la élite egipcia, donde pasaban las memecas, por ejemplo. Y era nada más un velo, iban envueltas en un velo. Porque eso representa Egipto. Egipto representa el placer, representa el mundo. Era ese mundo, como dice, decir, hoy voy a ir a Nueva York y en Nueva York voy a ir a un show de las ¿cómo? De monjas. De modas, dice. Oye, son pequeños. Y allá por otro lado se llega a ver a las monjas. Pero una de modas, ¿va? Y entonces, y están ahí en ese asunto. Y la gente se haciendo mucha ropa. Y todo el mundo finísimo viendo pasar. Así era Moisés. ¿Entiendes? Es que la gente cree que Moisés, cuando presenta a Moisés, era santo, perfecto y era inmaculado. No, Moisés era un hombre de mundo, totalmente lleno de todos los placeres. Pero Dios tenía un plan con él. Y puede ser que Dios también tenga un plan con cada uno de nosotros. Es la sensibilidad que tengamos para ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque este Moisés, ahora cuando le toca ir al monte de Oreb, ya era el Moisés que había quebrado, lo andaban buscando para matarlo, le iban a meter a la cárcel, todas las cosas así. Y ahora ese Moisés que había siempre andado con sandalias y posiblemente lo habían andado en andas. ¿Ustedes saben lo que son las andas? La gente de ese entonces no se ensuciaba el pie. Los esclavos los subían a las andas y las andas iban con aire acondicionado. Siempre iba un par de negros a cada lado. Se la tiraba. Entonces nosotros sabemos que Moisés fue a ese extremo. Pero ahora estamos viendo a Moisés en el extremo donde no tiene nada de qué agarrarse. Pero él tiene un compromiso con Dios. Él pudo haber peleado todo el tiempo. Ustedes han visto el Chavo del Ocho, empieza a patear el piso porque le está yendo muy mal. Puede ser que nosotros, hay parte que nos está yendo mal. Entonces nosotros empezamos a decir, ¡ay Dios! ¿Y yo? ¿Y qué? ¿Y todo el mundo está bien? ¿Y yo qué? ¿Y qué ando en esas reuniones? Y hablando y dando testimonio. ¿Ve cómo está yendo? Posiblemente Moisés lo pensaba, pero él nunca lo echó fuera. Y estaba sintiendo Dios. El hombre de la élite egipcia ahora está en el desierto y ahora tiene que ir al monte de Oreb a traer las tablas de la ley. ¿Ven qué cosa más interesante? Sin comer, descalzo. Imagino que el camino era una piedra. Habría que usar un carrillo con el que hay afuera, esa doble tracción, para poder ir hasta arriba. Y todavía el hombre fue y estuvo 40 días arriba, aguantando hambre y problemas arriba, porque la cosa era, no había comida, ni llevaba un sleeping bag, como dicen ahora la gente. ¿Dónde traigo el sleeping bag? En lugares donde se duermen, porque hay que tener hoy, la gente, todo eso ya anda al día. Como vos lo conocés, si ahora lo preguntás en el aparato, ¿qué es un sleeping bag? Y ahí queda la definición de que eso. Todo el mundo sabe. Ni eso tenía, no tenía la comunicación que todos nosotros tenemos. Aunque sea, tenemos un celular de primera generación, que eran los que había que sacar a calentar para que el sol nos cargara. Aún eso, ni eso tenía el Moisés. En un montón de años encima, estaba desprestigiado, estaba verdaderamente sin nada que darle a Dios, y Dios lo tenía escogido exactamente como Dios te tiene escogido a vos. Pero nunca te has dado cuenta que Él tiene el deseo de usarlo.
Porque uno siempre ve lo que no tiene. Y pasa alguien con un carrillo y dice, este es el que yo quiero. Salió de la pista. Siempre anda fuera de esto. Uno siempre anda reclamando. Y uno puede pedirle a Dios, Dios, ¿qué tienes conmigo? ¿Cuál es el plan que tienes conmigo? Y yo me voy a poner en esta actitud de oración para que tú digas cuál es el plan que tienes conmigo. Ay, no, muchacho, si no es lo que yo le digo a Dios que haga en mí, lo que Él quiere hacer de mí, yo no lo quiero hacer. Eso es lo que sucede. Y todos nosotros lo sabemos. Entonces, por eso dice, nosotros tenemos que transformarnos. ¿Dónde? Aquí. La renovación de nuestra mente. Y dejar de ser nosotros para que sea el pensamiento de Dios en nosotros. Y yo le pregunto, ¿será fácil esto? ¿Será fácil? No. ¿Por qué? Porque cuando vos crees que esto es fácil, pasa tu mujer barriendo con la escoba y por lo menos te dice, hey, levante los pies, no se da cuenta que está estorbando, mínimo. Y ahí empieza uno a generar para atrás. Digo, ¿cómo es posible? No es lo que me tocó a mí. No, es que, ¿cómo voy a servirte? Y empieza uno a buscar exactamente las debilidades que hay en la casa de uno. Así, Señor, si te la llevas, yo te sirvo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque nosotros servimos a Dios de acuerdo a lo que hay en nuestra mente. Si no cambiamos nuestro pensamiento, y es la idea de todo lo que Dios quiere que cambiemos aquí. Si nosotros no podemos servir a Dios con lo que Él nos está dando, ¿qué pasa si mañana nos lo quita todo? Y nos quita todo, ¿qué pasa? Si nos quita todo, ¿qué pasa? Si de pronto mañana te vas a levantar de la cama y te caes porque hay un problema en la columna y no puedes mantenerte de pie. Vos que creías que era un hombre fuerte y empezás a clamarle a Dios y ahí te das cuenta que tenías tantas cosas y nunca descubriste qué es lo que tenés para darle a Dios. Por eso es un cambio de nuestra mentalidad para poder decirle, Dios, aquí estoy, yo quiero servirte donde tú, Señor, quieras que yo vaya. Pero no soy yo el que le digo a Dios cómo y dónde sirvo yo, o qué es lo que Él quiere que yo le dé. Porque eso lo vemos nosotros, porque siempre estamos agarrados de lo que creemos que es nuestro. Y descubrimos que a través de la Biblia nos dice a nosotros que ni siquiera nuestro cuerpo nos pertenece. Cuando llegamos a ese pensamiento, si nos damos cuenta, entonces, ¿qué tenemos en este mundo? ¿Qué tenemos? Entonces, esa parte, la que tenemos que descubrir como hombres conscientes de lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y yo he dispuesto, Señor, haz conmigo como tú quieras, pero tiene que ser renovada mi mente. El cambio no es exactamente un cambio. Hay gente que cree que es que el cambio es un cambio de conocimiento. No. Inclusive es dejar de ser lo que yo soy para ser lo que Él quiere que yo sea. Miren, aquí está Toño Pérez, segundo 2, allá atrás, aquí está el primero. Yo recuerdo que fuimos a ver a Toño, que estaba muy mal en el hospital de Liberia. Y nosotros queríamos llegar ese día a regalar libros a la gente que estaba en el hospital, para que la gente por lo menos esté leyendo. Y desde que llegamos nos dimos cuenta el poder que tiene Satanás en los hospitales. Tremendo. Él gobierna la mente de cada persona que está en ese lugar. Y cuando llegamos, ¿qué lleva ahí? Libros. ¿Y qué son los libros? ¿Y para qué son? Y empezaron a ponernos el problema, sí, pero puede entrar solamente una persona. Y nosotros nos damos cuenta que íbamos a ver a Toño, que estaba muy mal, y el Señor nos ha dicho, vayan
y oren por este hombre. Y cuando nosotros llegamos, de pronto la mente nos dice una cosa, Dios nos dijo otra cosa. Y empezamos nosotros a tratar de ver cómo entramos como un equipo ahí. Y no entrábamos. Y de pronto había un señor que era vecino de Toño, ahí en el cuarto, solo, como decían antes, íngrimo solo. No sé por qué le poníamos antes íngrimo, era como decir, totalmente solo, decía uno en el campo. Y este señor, nadie lo visitaba, pero nadie lo visitaba. Y Adolfo y yo que íbamos a visitar, queríamos ir a ver a este señor. Y entonces no recurrimos, no sabíamos que Dios nos estaba llevando a ese lugar con un propósito. Pero nosotros siempre le agregamos algo al plan de Dios. Y en ese momento dijimos, vamos a ver a Antonio. Entonces salió la esposa de Toño y yo entraba, y en ese momento nos dice Maribel, la esposa de Toño, nos dice, el Señor que está en la par, nadie lo viene a visitar. Digan que van a visitar al vecino de Toño, ahí en el cuarto. Y nosotros usamos un argumento, no de Dios, sino un argumento salido de nuestra mente. Y lo pusimos, vamos a visitar a fulano tal. Inmediatamente el guardia dice, ok, pasen. ¿Usted qué es? Otra mentira. Familia de don fulano tal. Y entramos los dos, íngrimos, ya no íbamos solos, íbamos íngrimos. Se la tragó. Gloria a Dios. Se la tragó la mentira. Y cuando llegamos, y Toño te vas a acordar. Y en ese momento empezábamos a hablar por Toño, y entra la catizumba de jefes, guardias, policías, de todo el ¡afuera! ¡Afuera! ¡Todo el mundo afuera! Y nosotros ahí, íngrimos, orando por Toño. ¡Afuera! ¿Dónde estaba el error? Ya todo iba perfecto. El error es que mentimos en un servicio al Señor. Así de pequeño. ¿Entiende? Y Dios es perfecto. Dios tiene el plan perfecto. Él no necesita que nosotros le agreguemos nada a esto. Entramos con una mentira. Estábamos orando por Toño, basados en una mentira, y en eso entraron los guardias y despertaron. El viejillo tenía días de estar dormido, hasta que roncaba a tierra. Ya le habían quitado hasta los dientes porque le incomodaban para la roncada que se pegaba. Y lo despiertan, fulano. Y él, ¿qué pasó? Está temblando, está tan asustado. Digan una cosa, este hombre que está aquí es familia suya. Y vuelve a ver y yo, este zorro mocho ni lo conozco. Va afuera todos. La pregunta, ¿estamos operando bajo el pensamiento de Dios o estamos usando nuestros pensamientos para que Dios complete lo que Él quiere completar en nosotros? Solamente lo pongo como un ejemplo, porque si en nosotros no hay un cambio en nuestra manera de pensar, nos quedamos hasta las 11:59 con 59 para que Dios actúe. Él lo hace. Pero si yo quiero adelantar la cosa, Dios se quita. Dios tiene un plan, pero Él es el Señor. Y nosotros tenemos que dejar que el Señor verdaderamente acomode su plan a lo que Él quiere verdaderamente hacer con nosotros. Dice, debemos saber que para llegar a buscar los negocios en el Espíritu se requiere una reprogramación de nuestra mente. Yo quisiera que subrayes esa parte. ¿Qué es lo que se requiere? ¿De qué? Marca eso. Porque si nosotros no reprogramamos nuestra mente, no con nuevas ideas. Muchos de nosotros vamos a seminarios, inclusive como este seminario, y estamos esperando solamente coger como buenas ideas.
algo que a mí me guste, algo que me llame la atención. Y Dios lo que te está diciendo, necesito que cambies tu manera de pensar y pienses como dice mi palabra. Ah, caramba. Señor, es que yo no tengo tiempo para leer esto. No es el grueso que tiene este libro. ¿Y por dónde empiezo? Señor, ¿dónde empiezo con esto? ¿Y ahora a quién voy? Entonces uno cree que es que uno tiene que ir a buscar para que sea alguien que le enseñe a uno la Biblia. No, primero yo tengo que someterme a Dios. Ese Dios verdaderamente está vivo y es práctico, eficaz y está dispuesto a cambiar en nosotros cuando nosotros verdaderamente tenemos el deseo de actuar bajo su palabra. La pregunta, ¿sabía Moisés, conocía Moisés a ese Dios? Dice que cuando llegó a una parte donde vino y le pusieron un montón de muchachonas guapísimas, las hijas de un viejillo que estaba buscando ver con quién las casaba. Y cuando llegó Moisés, todas decían, ese es mío, ese es mío. O sea, le sobraron solicitudes, porque tal vez el Moisés también no era tan feo. Sí olía mal porque tenía que no bañarse, ¿entiendes? Pero estaba atractivo. Y cuando le llegaron todas las hijas de este hombre y le hacían fiestas y le bailaban, era otra prueba tremenda, porque Dios tenía un plan con él. Y cuando fueron a una parte del desierto y vieron lo que estaba sucediendo, ¿y qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es eso? ¿Cómo es Dios? Ah, es que Dios habita en esa montaña. Pero ¿cuál Dios habita en esa montaña? No lo conocía. Entonces el proceso es el cambio hacia ese pensamiento de quién es Dios para mí. Cuando eso se centra en el corazón de cada uno de nosotros, estamos verdaderamente pensando, Señor, no me muevo de esto si tú no me bendices. Señor, empiezo verdaderamente a buscar la voluntad de Dios. Y si empiezo a buscar la voluntad de Dios, entonces empiezo a cambiar mi personalidad. La parte más difícil de cambio en nuestra personalidad. No se preocupen porque hoy estamos para ser rostizados todos en este lado, con el calor que hace. Pero el otro día lo pusimos al extremo, entonces todo el mundo estaba congelado. Diga que lo baje a 2 grados nada más. Ya, ¿verdad? Para ver si nos emparejamos. Entonces, ¿qué es lo que requerimos? No te vayas a leer todo el ¿qué dijimos que? Se saca el cassette de nuestra mente. Y ahora, en lugar de esto, hay que poner, ¿cómo se llama el chipcito ese que hay ahí? El que todo el mundo conoce, los teléfonos lo andan, un chipcito, para poder conectarnos en la dimensión de Dios. Porque si no cambia nuestra mente, inclusive podemos conocer muchas cosas de la Biblia sin cambiar nuestra mente con Dios. Y entonces cada uno de nosotros puede aplicar las cosas que aprende en la Biblia contra aquel que me cae mal y le voy a hacer un bibliazo que el otro, porque no he cambiado mi mente. Mi mente es el yo profundo mío. Es la parte de la personalidad que se ajusta a Dios. Es la parte de la personalidad que acepta que Dios en mí se convierta en esperanza de gloria. El Señor en mí. Y es lo que yo estoy buscando. Que Dios verdaderamente empiece primero como a entretejerse en mis pensamientos. Cuando de pronto yo me doy cuenta que al despertarme, lo primero que hago es recurrir a la presencia de Dios. Es cuando uno se da cuenta que ahora sí está conectado con Él. Porque donde quiera que está uno, está Él. Y a veces, bueno, yo creo que si alguien puede leer mis pensamientos, a veces yo voy manejando, y voy hablando con Dios del perro que se atravesó, de todo, esas cosas en detalles, para poder verdaderamente empezar a hilvanar el pensamiento, con el pensamiento de Dios. Dios detesta al religioso. ¿Por qué? Porque eso era exactamente lo que hacían los fariseos. El fariseo era tremendamente religioso, ¿verdad?
salía del templo por la parte de adelante, se metía por el de atrás. Vivía en ese sentido. Y la gente decía, qué bueno es. Y el Señor dijo, esos, no se equivoquen. Son como son como un sepulcro. Muy bonitos, pero no funcionan. Entonces, esa parte es cuando mi equipo empieza a someterse a la personalidad de Dios, lo que Él quiere. Entonces me doy cuenta que ni siquiera nada de mi negocio es mío, todo es de Él. Porque ahora vamos a ir viendo paso a paso cómo verdaderamente nos hemos acostumbrado a ser nosotros los que manejamos las cosas, sin permitirle a Dios que se meta conmigo. Yo creo que yo manejo las cosas. Inclusive le puedo decir a Dios cómo se puede manejar conmigo. Entonces, ¿por qué la mente? Ahora vean ustedes, que es el umbral. ¿Qué es el umbral? Dice, la puerta de entrada que conduce a nuestro espíritu. Y es en nuestro espíritu donde se desarrolla la clase de fe que agrada a Dios. Esa parte es cuando yo cedo y empiezo a permitirle a Dios que se meta conmigo. Y lógicamente cuando uno quisiera pegar un bostezo, como que uno pegue un bostezo y como que Dios meta la mano por la boca, lo agarre por los talones a uno por dentro y le vuelve al revés. Uno quiere que esto sea así, que sea casi inmediato. ¿Y cuánto tiempo tiene el Señor? Hace 3 meses, ¿lo conocías? 3 meses, no, hace tiempo. Y uno más bien está como desesperado porque todavía no ha visto lo que Dios quiere hacer. ¿Entienden ustedes? Porque el proceso primero es en el umbral de nuestra mente, donde empiezan a calzar verdaderamente los pensamientos de Dios que funcionan en mí. Esa parte es la parte de morir a uno mismo para que Dios empiece a sembrar su mente en mí. Y de pronto descubrimos, ahora, en parte que dice, y ahora ustedes ya tienen la mente de Cristo. Pero ¿cómo actuamos? ¿Cómo nos movemos? Y nos vamos a dar cuenta, no estamos acusando a nadie, nos vamos a dar cuenta que muchas veces nosotros actuamos siempre como por impulsos en nosotros. Vamos a ver entonces subrayamos esa parte donde dice es donde la clase de fe que agrada a Dios. Dios en mi pensamiento. Cuando Dios está en mi pensamiento todo el tiempo posible, entonces las cosas van a funcionar a la manera de Dios y no van a funcionar como a mí me conviene, porque a mí me conviene de otra forma. Dice, es la clase de fe que requiere para vivir una vida cristiana. Dice, acertada, próspera y satisfactoria. Y subraya aparte, acertada, próspera y satisfactoria. Dicho de otra manera, debemos permitir que sea Dios mismo quien transforma nuestra manera de pensar para nuestro bien. En todo esto se requiere la presencia del Dios Todopoderoso. Y dijimos hace un rato, cuando empezamos esto, Espíritu Santo, ven, lléname, transfórmame. Pero el Espíritu Santo tiene que verdaderamente hacer que nosotros descubramos que nuestra manera de pensar no es acertada. No estamos funcionando de acuerdo al pensamiento de Dios. Y es que el pensamiento de Dios no es un asunto calcado en nosotros. Es que empezamos a morir nosotros. Y empieza Dios verdaderamente a poner pensamientos en nosotros. Que a veces uno se sorprende. ¿De dónde vendrá esto? ¿Será de Dios? Porque uno verdaderamente hace tantos años, la raza humana está separada de Dios, que el hombre no se familiariza con Dios hasta el momento. ¿Verdad? Y el momento en que estábamos el otro día viendo, dice que los ángeles están en el cielo, están los ángeles en un área, ¿verdad?
donde solamente ángeles hay, en el paraíso. Y aquí los ángeles están regocijándose, ¿verdad? Están regocijándose. ¿Por qué están regocijándose? Porque Cristo está muriendo en el Calvario. Los ángeles ahora entienden el plan de Dios. Y de pronto, en aquel lugar maravilloso, venía una persona que no era un ángel, maravillosamente revestido de luz, pero venía sorprendidísimo. ¿Qué es este lugar? ¿Qué es este lugar tan maravilloso? ¿Pero qué es esto? Y los ángeles se sorprendían y decían, ¿usted quién es? Y el hombre le dijo, mire, lo único que recuerdo, lo último que recuerdo, es que estaba muriendo en la cruz, a la par de un hombre que se llamaba Jesús. Y él me dijo que hoy mismo estaría yo en el paraíso. ¿Es aquí el paraíso? ¿Entienden? ¿Qué sorpresa se llevó ese primer redimido? Solamente imagínenlo. Lo hemos leído en la Biblia 108,000 veces, pero no lo entendemos. ¿Cuál fue la sorpresa de ese hombre al llegar al paraíso? Imagínense, de la basura al paraíso. Nunca lo vemos. Jamás lo entendemos. Porque nosotros escuchamos y dejamos y seguimos otra vez en nuestro pensamiento. Estamos en una orden muy bonita y seguimos en nuestro pensamiento. Y esa palabra que es en nosotros tenemos que hacer morir todas esas cosas. Sí es bonito, suena bonito, pero cuesta verdaderamente mientras definitivamente no haya una reprogramación en nosotros. Dice, en esto se requiere la presencia del Dios Todopoderoso. En la Biblia es Dios mismo quien nos está llamando a entender cómo está constituido el hombre espiritual. La esencia y cualidad del hombre está en el espíritu. Vemos al hombre y lo que vemos siempre es la parte